Dele ese aplauso al Señor con vida, iglesia. A Dios sea la gloria. Esas palabras son recíprocas, mi amado pastor, la iglesia de Cristo. También tanto mi persona como mi familia les amamos y les apreciamos. Ya yo creo que son ya como 8 años aquí, amado. Y parece que me acuerdo como hoy. Dios mío, bendito sea el Señor. A Dios sea la gloria, iglesia de Cristo. Que Dios siga bendiciendo la vida de ustedes de una manera especial. Damos gracias al Eterno en primer lugar por esta gran oportunidad, en este gran privilegio. Amén, por permitirnos esta hermosa tarde estar aquí con cada uno de ustedes. Luego a nuestros amados pastores, amén, a los líderes, a la congregación. Que Dios siga bendiciendo su vida, iglesia de Cristo. Amén. Y haciendo una salvedad, como dice el pastor, abriendo un paréntesis, amado. Es un gozo realmente cuando las almas vienen al arrepentimiento. Gloria al Señor. Eso es un gozo. Esto que el pastor acaba de anunciar, mi corazón saltó de alegría. Porque a veces estamos ahí los viernes en la tarde, los sábados en otras esquinas y pensamos que a veces no se está haciendo nada. Gloria al Señor, pero como dice la Sagrada Escritura, que la palabra del Señor no cae en el vacío. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya, denle ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Bueno, tenemos 45 minutos, vamos a aprovecharlo al máximo en el nombre de Jesús. Aleluya. Le invito, iglesia de Cristo, que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 17. A la altura del verso 1 hasta el verso 8. Cuando usted lo tenga, puede decirle un fuerte amén. Primera de Reyes, capítulo 17, a la altura desde el verso 1 hasta el verso 8. Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y narra la Sagrada Escritura. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querín, que está frente al Jordán. Beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querín, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días, repita usted conmigo, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oremos en el nombre de Jesús. Eterno Dios, damos gracias por tu palabra, porque son palabras de vida. Señor, no la bendecimos porque bendita ellas son. Pero sí te pido, bajo el poder de la unidad en el nombre de Jesús, que le hable a tu pueblo conforme a tu grata voluntad. Señor, creemos que tú harás conforme a tu grata voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia de Cristo. En esta hermosa tarde, iglesia de Cristo, que Dios nos permite, queremos estar hablando bajo el tema: se secó el arroyo. Se secó el arroyo. Solamente de mencionar la palabra seco, es una palabra que nos lleva como a analizarla. Cuando hablamos de algo seco, estamos hablando de algo en sí que no tiene vida. Cuando hablamos de algo seco, estamos hablando de una tierra que no está dando fruto en sí. Cuando estamos hablando de algo seco, es algo, aleluya, que realmente nadie quisiera escuchar. Bendito sea el Señor.
Cuando hablamos de algo seco, esto se escucha como a proceso, a desierto. A Dios sea la gloria. Y sabemos que ningún ser humano en la tierra le gustaría experimentar o pasar por la etapa seca, por la etapa de sequía. Gloria al Señor. Pero cuando hablamos de un arroyo es una corriente de agua natural menor al tamaño de un río, que puede ser temporal o permanente, el que a menudo se seca en época de sequía. Los arroyos se forman a partir de unión de pequeñas de fuentes, de manantiales o corrientes superficies. Los arroyos son importantes para diversas especies de animales, incluyendo insectos, anfibios y peces. También se le conoce como riachuelos, regola o quebradas. Los arroyos son comunes en áreas montañosas y en las cuencas de los ríos. Gloria al Señor. Esto de arroyo, iglesia de Cristo, se suele ver más en los campos. Los arroyos son muy utilizados. En los campos lo utilizan para mojar lo que es el sembradío. En los campos lo utilizan para saciar a los caballos, a los animales. Son muy útiles los arroyos. Gloria al Señor. Ahora, aquí donde nosotros leímos, la Biblia nos enseña que Dios le da una orden al profeta Elías que se escondiera en el arroyo de Kerim. Para poder entender cómo fue que el profeta Elías llegó ahí, tenemos en primer lugar que hablar un poco de la biografía de este gran profeta, el profeta Elías. Elías fue uno de los profetas del Antiguo Testamento, conocido por su valentía al desafiar a los profetas de Baal y su papel en la restauración del culto al Dios de Israel. Además de ser llevado al cielo en un carro de fuego. Solamente de mencionar esta palabra, que este hombre fue llevado al cielo en un carro de fuego, nos da a entender que no estamos hablando de cualquier hombre. Gloria al Señor. Elías vivió durante los reinados de Acab y Ocasías, rey del norte de Israel, entre los años 874 y 852 antes de Cristo. El origen de Elías era de Tibés, una aldea en la región de Galaad, al este del río Jordán. Su ministerio se centró a combatir la adoración a Baal y llevar al pueblo de Israel a una fe exclusiva en Dios. O sea que cuando hablamos, reitero de nuevo, del profeta Elías, no estamos hablando de cualquier hombre, no estamos hablando de cualquier profeta. Estamos hablando de un profeta que trascendió en lo sobrenatural. Si vemos en la Biblia, según como la Biblia lo registra, solamente aparecen dos hombres que fueron arrebatados vivos. Primeramente Enoc y luego el profeta Elías. La Biblia enseña que no caminó con Dios, amén, pero que el profeta Elías fue arrebatado en un carro de fuego. El único profeta en la Biblia que hizo descender fuego del cielo. O sea, no era cualquier hombre. Era un hombre trascendente, un hombre que caminaba y andaba en lo sobrenatural. Ahora, iglesia de Cristo, aquí donde nosotros leímos en Primera de Reyes capítulo 17, nos narra esta historia tan extravagante y tan extraordinaria, donde la Biblia dice que entonces Elías el tibita era de los moradores de Galaad y dijo: acá vive Jehová Dios en Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Cuando hablamos del rey Acab, estamos hablando de un rey que se crió en la costumbre de Israel. Fue un rey que conoció las leyes moisaicas, un rey que conocía quién era Jehová de los ejércitos. O sea, cuando hablamos del rey Acab, no estamos hablando de un hombre o de un rey que no conocía de la ley de Dios, sino que sí conocía de la ley de Dios. Pero este rey se desvió, y dice la Biblia que comenzó a llevar al pueblo de Dios
a la idolatría, donde concibió matrimonio con una mujer llamada Jezabel. La Biblia enseña que tanto Jezabel como el rey Acab llevaron el pueblo de Dios a darle adoración a Baal. Según se cree que Jezabel pertenecía a Fenicia. Fenicia era un lugar de idolatría, un lugar de idólatra, que solamente adoraban a dioses paganos. Entonces lo mismo que hacían en Fenicia fue lo mismo que comenzaron a hacer en Israel. O sea, el pueblo de Dios que adoraba al Dios único por causa de un rey, por causa de una reina, comenzaron a adorar a dioses paganos. Y por causa de todo esto, cómo Dios se sentía, cómo Dios comenzó a sentirse. Dios se sintió traicionado, Dios se sintió herido. No era fácil para Dios ver al pueblo de él adorando a otros dioses. Era un dolor extraordinario que Dios sentía. Entonces, en ese momento determinado, Elías, viendo lo que estaba pasando con el pueblo, Elías no se queda con los brazos cruzados. ¿Cuántos dicen gloria? El profeta de Dios no se queda con los brazos cruzados, sino que se presenta delante del rey Acab. Se da a entender, según los estudiosos, que cuando Elías profetiza aquí, fue la primera aparición pública que tuvo el profeta Elías. O sea, que cuando Elías le da esta profecía al rey Acab, fue pública, dando a entender que tal vez habían más de 2 personas, habían más personas. Y el hombre de Dios, a pesar de las personas que estaban ahí, a pesar de que era el rey de Israel, a pesar de Jezabel, el hombre se para lleno de la presencia de Dios y dice: como estoy ante cuya presencia de Jehová, no va a llover en Israel en estos años, sino por mi palabra. O sea, dame a entender que si este hombre se para delante de un rey, era un hombre que realmente estaba lleno de la gloria de Dios. Era un hombre que realmente no le temía nada. Yo a usted le aseguro que si a usted ahora mismo se le presenta el presidente, ¿usted cree que usted va a tener la valentía de desafiarlo? El rey Acab, un rey malvado, Elías, un profeta de Dios, desafió al rey Acab. Ya usted sabe en el lío que este profeta se estaba metiendo. Pero me llama bastante la atención de que dice la Sagrada Escritura, lo primero que Elías dice: como estoy ante cuya presencia de Jehová, como estoy ante la presencia del Señor. O sea, que lo que impulsó al profeta Elías que vaya delante del rey Acab con tanta autoridad era porque el hombre caminaba bajo la presencia de Dios. Era porque el hombre andaba bajo la presencia de Dios. Y la presencia de Dios fue lo que le dio el impulso para que vaya delante de ese rey. Ahora note algo en el mismo verso 1 que dice Elías: vive Jehová Dios en Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías aquí no dice: así Dios te mandó a decir. Elías no dice: Dios me dijo que te dijera. Es lo que dice: como estoy ante cuya presencia del Señor. Da a entender de que fue el mismo Elías que tuvo el atrevimiento de ir a profetizar. Escuche esto, porque hubiese sido diferente si él dice: así Dios te manda a decir. Él dice: no. Como estoy ante cuya presencia del Señor, no va a llover en Israel, sino por mi palabra. Ahora, e inmediatamente dice la Sagrada Escritura que Dios le habla al profeta Elías. Y le dice a Elías: apártate, escóndete en el arroyo de Querín. ¿Por qué Dios le dice esto al profeta Elías? Porque la palabra profética que declaró el profeta Elías se activó. Pero ¿sabe por qué esta palabra tomó efecto? ¿Sabe por qué Dios respaldó la palabra del profeta Elías? Por lo primero que el profeta Elías dijo: como estoy ante cuya presencia de Jehová. O sea que cuando usted y yo estamos ante la presencia del Señor,
Cuando usted y yo habitamos en la presencia del Señor, cuando usted y yo caminamos en la presencia del Señor, míreme, usted puede darle orden a lo que sea, aleluya, y como usted está en la presencia de Dios, eso lo que sea tendrá que obedecer. Aleluya. Cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, aleluya, y ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado, los infiernos obedecen. Las atmósferas de los cielos comienzan a obedecer. A su nombre, gloria. Lo primero que Elías hizo fue reconocer que estaba en la presencia de Dios. Hay una cosa muy diferente. Ahorita Mario hablaba de esto. Una cosa es que la presencia de Dios te visite. Y otra cosa es morar bajo la presencia. Y otra cosa es caminar bajo la presencia. ¿Cuántos dicen gloria? Por eso tenemos a un Moisés que dijo en una ocasión: si tu presencia no es de ir conmigo, no me saque de aquí. Aleluya. Moisés entendió que no era su capacidad, sino que era la presencia de Dios que iba a abrir la puerta. Lo primero que Elías reconoció era que estaba en la presencia, pastora. Él reconoció que estaba lleno de la gloria. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas en esta generación? Que tenemos muchos profetas, pero sin estar delante de la presencia de Dios. Alguien dice gloria. Alguien me está siguiendo. Tenemos muchos profetas, muchos evangelistas, pero ni moran. Alguien dice gloria, por favor. Elías reconoció que estaba delante de la presencia. Elías reconoció su posición. Mi pregunta es: usted y yo conocemos la posición que estamos delante de los ojos de Dios. Usted sabe por qué el diablo, que el Señor los reprenda, coge al pueblo de Dios muchas veces de tanto de relajo. Porque el pueblo de Dios muchas veces se olvida a quién realmente le sirven. El pueblo de Dios realmente muchas veces decimos en el nombre de Jesús, pero como que decimos un nombre de Jesús como por decirlo. Mire, si la iglesia entendiera el poder que aporta, alguien dice gloria. Y fue lo primero que me llamó bastante la atención, iglesia de Cristo. De que Elías dice: como estoy ante cuya presencia del Señor, como estoy delante de la presencia de Dios. Y Dios inmediatamente le dice: apártate, vete, escóndete. O sea que Dios respaldó la profecía, la palabra que el profeta Elías dijo. Si vemos que Dios respalda a un hombre, porque ese hombre realmente andaba íntegro ante los ojos de Dios. Por eso hoy en día tenemos tantas profecías vacías. Hello. Por eso hoy en día tenemos tantas profecías vacías. A su nombre, gloria. Profecía, profecía, pero huecas. Aleluya, gloria al Señor. Por eso necesitamos hombres y mujeres que estén llenos de la presencia de Dios. Aleluya, que caminen bajo la presencia de Dios. A su nombre. Ahora, Dios en el verso 2 le dice al profeta Elías. Y vino después que el profeta Elías profetizó. Es que viene entonces palabra del Señor al profeta Elías. En el verso 2 lo dice. Y vino a él palabra de Jehová. Ahora fue que Dios vino a hablarle al hombre. Diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quedín. Dios diciéndole al profeta: apártate de aquí y escóndete. Eso está profundo, iglesia. Dios diciéndole a un ungido que lo respaldó con su palabra, diciendo: escóndete. ¿Y qué pasó ahí? Iglesia, mientras estuve meditando eso, dije: Señor, si tú le dices a Elías: apártate, es porque la cosa era grave.
Si le dice escóndete, era porque la cosa era grave. Puede ser que tal vez en ese momento determinado, cuando Elías dio la profecía, tal vez querían matarlo. O como Dios es todo soberano y tiene la primera palabra, no la segunda, sino Él siempre tiene la primera. Hello. Y como Él conoce el pasado y el presente y el futuro, ya Dios sabía lo que tal vez estaban programando para la vida del profeta Elías. Y Dios le dice a Elías: vete, escóndete en el arroyo de Querín. Y sabe que pude entender mientras meditaba en esto en noche. Señor, tú le dijiste que se escondiera. ¿Pero por qué? Y sabe lo que Dios me dio a entender: que mientras Elías estaba escondido, Dios iba a salir a dar la cara por el profeta Elías. Mientras Elías estaba escondido en el arroyo de Querín, Dios le iba a hacer el frente a lo que quería perjudicar la vida del profeta Elías. El Señor le está diciendo a Elías: Elías, te van a buscar, pero tranquilo, escóndete, que yo voy a pelear tu causa. Elías, tranquilo, escóndete, porque yo voy a dar la cara. Yo voy a levantar victoria por ti. Elías, lo que llama. Elías, lo que quieren encontrarte a ti, primeramente tendré que encontrarme a mí. Elías, lo que quieran morderte a ti, primeramente tendrán que pasar por encima de mí. Escóndete. Cuando hablamos de la palabra esconder, estamos hablando de un lugar secreto, un lugar íntimo. A su nombre gloria. Bendito sea el Señor. De un lugar secreto, de un lugar íntimo estamos hablando. Hay momentos, iglesia de Cristo, de que tenemos que escondernos en la presencia del Señor. Hay momentos no, sino que siempre tenemos que estar escondidos ante la presencia del Señor. Escondido en la oración, en ayuno, en búsqueda, en la lectura de la palabra. Porque sabe que mientras tú estás escondido ahí en la presencia, dice la Biblia, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sabe a quiénes son los que los leones devoran, pastor: a los que están hueliendo a sangre, a los que están hueliendo a carne, a su nombre gloria. O sea que cuando el diablo anda como león rugiente, en vez de olfatearte a ti, no va a poder olfatearte, porque tú estás en la chequina, porque tú estás escondido. Alguien dice gloria, por favor. Elías, escóndete. Mientras tal vez acá o Jezabel estaban haciendo planes para matar al profeta Elías, Dios siempre tiene un paso adelante. Mientras el diablo está preparando tu derrota, Dios ya dice: no, ya yo tengo un paso adelante. Aleluya. Alguien dice gloria, por favor. A su nombre. Mientras el enemigo estaba programando tal vez para acabar con la vida del profeta Elías, ya Dios le dio las instrucciones al profeta Elías. Pero volvemos al principio. Para Elías poder entender las instrucciones del cielo, Elías estaba ¿dónde? ¿Delante de qué? De la presencia. Y como estaba delante de la presencia, pudo discernir la voz de Dios. Y muchas veces, como dije en un mensaje pasado, cuando nos pasan cosas en nuestra vida, decimos: Señor, ¿por qué lo permitiste? Dios buscó la forma de advertirte. Una cosa fue que tú no escuchaste, pero Dios siempre tiene la forma, busca la forma de cómo hablar contigo. Antes de que te acontezcan las cosas, Dios busca la forma de tratar contigo, sea en sueño, a través de un profeta, a través de alguien, a través de una hoja. Miren, como sea, Dios busca la forma de hablarle a sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria? Y Dios entonces le dice a Elías: escóndete, tranquilo, Elías, que voy a pelear tu causa. ¿Cuántos dicen gloria? Esto me llevó a lo que dice la Biblia: que el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y Elías estaba ¿dónde?
estaba bajo la sombra del Omnipotente. Mientras tú estás bajo la sombra del Omnipotente, la enfermedad no podrá toparte. Mientras tú estás escondido bajo la sombra del Omnipotente, la destrucción no llegará a tu casa. Míreme, yo a usted se lo digo con seguridad. Mientras estés escondido en la sombra del Omnipotente, el diablo y sus demonios, los principados, los baales, los brujos, los Shangó, vayan a retroceder. A su nombre. Gloria al Señor. A Dios la gloria. Y escuche esto, iglesia de Cristo, el verso 3. Dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quedín. Oiga, que está frente al Jordán. Anoche, pastor, cuando yo pensé en mi humanidad, que yo hubiese terminado el bosquejo, lo estaba leyendo y como que el Espíritu Santo me paró ahí. Digo, ven acá, Señor, acá hay algo. A su nombre. Digo, Señor, pero aquí hay algo. Lo primero es, iglesia de Cristo, que cuando hablamos del Jordán, no estamos hablando de cualquier río. Estamos hablando de uno de los ríos más grandes de Israel hasta la altura de hoy. Estamos hablando del río que dividió Josué, del mismo río que dividió el profeta Elías, del mismo río que dividió el profeta Eliseo, y del mismo río donde Jesús fue bautizado, donde Juan el Bautista bautizaba. O sea que no estamos hablando de cualquier río. De hecho, los egipcios adoraban al Jordán. Escuche esto. Los egipcios adoraban al Jordán. Los egipcios tenían el Jordán como una deidad. Para ellos fue un choque demasiado grande cuando en aquel tiempo Josué dividió el Jordán. Eso fue como chocarle sus emociones, su orgullo. Y yo analizaba esto, digo, ven acá, Señor. Lo primero es que tú le dices a Elías: vete al arroyo que está frente al Jordán. Y ahorita leímos en la introducción que un arroyo es algo que tiene agua. Es un río pequeño. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué tú no lo mandaste directamente al Jordán? Porque ahí también en el Jordán iba a haber también agua. De hecho, iba a haber más agua. Porque justamente lo manda al arroyo pequeño que está frente al Jordán. Porque el plan de Dios era de saciar la sed del profeta Elías. Y cuando hablamos de saciar la sed, pues entonces el Jordán tenía más agua que un arroyo. Bendito sea el Señor. Y yo me preguntaba esto, Señor, pero óyeme, lo manda a un lugar que está frente de un mar de brazo, por decirlo así. Entonces lo manda a un río pequeño. Y sabe que pude entender de que el arroyo Dios lo preparó exclusivamente para el profeta Elías. Estamos aquí. Dios preparó el arroyo exclusivamente para el profeta Elías. Las instrucciones que Dios le dio al profeta Elías no fue que beba del agua del Jordán, sino que beba del agua del arroyo que está frente al Jordán. Y sabe que con esto te digo, iglesia, hay bendiciones exclusivamente que Dios ha preparado para ti. Hay arroyos que exclusivamente Dios lo ha preparado para ti. Es cierto que el Jordán, pastor, se ve grande, pero no va a ser a través del Jordán que Dios te va a bendecir. No. Es en el arroyo. ¿Cuántos dicen gloria? El arroyo de Quedín era mucho más pequeño que el Jordán. Muchas veces pensamos que Dios nos va a bendecir a través de cosas grandes. Dios lo hace, Él es soberano.
Pero así como te puede bendecir por cosas grandes, también te puede bendecir por cosas pequeñas. Alguien dice gloria. Por cosas pequeñas. Y exclusivamente Dios le dio instrucciones específicas a Elías. Vas a beber de agua del arroyo que está frente al Jordán. De ahí va a ser que te voy a saciar. De ahí va a ser que te voy a sustentar. Y así mismo Dios te dice: hay reservas específicas que Dios ha hecho para ti, para tu casa y para los tuyos. Hay victorias específicas que Dios la tiene para ti y para los tuyos. No mire el Jordán. En otra palabra, no mire la bendición del otro. Es cierto que se ve grande, pero enfócate en tu arroyo. Vamos, dile a alguien: mírame, enfócate en tu arroyo. Enfócate en tu arroyo. No te enfoques en el Jordán, no. No te enfoques en esa bendición, no. Es a través del arroyo que Dios lo va a hacer. A su nombre. Y Dios le dice eso al profeta Elías. Me llamó bastante la atención que dice la Biblia en el verso 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Escuche esto. Aquí vamos entrando ya a profundidad en lo que tiene que ver el centro del mensaje. El profeta Elías, Dios le da las instrucciones que vaya al arroyo que está frente al Jordán. Y le dice, antes de que Elías llegara al arroyo, ya Dios hubiese mandado cuervos. Escuche esto. Ya yo le di órdenes a cuervos que te lleven pan y carne por la mañana y por la tarde. O sea, Dios reservó un arroyo específico para el profeta Elías. Y también mandó cuervos específicos para sustentar al profeta Elías. Cuando el arroyo estaba bien, cuando los cuervos estaban bien, yo me imaginaba al profeta Elías cómo estaba. Pastor, usted sabe que en este año 2025 yo quisiera estar como estaba el profeta Elías en ese entonces. Usted se imagina eso, yo cerca de un arroyo, cuervos que me lleven carne por la mañana, pan por la tarde. Mírame que yo no tenga que darle un golpe de carácter. Eso es un risol, iglesia. Mírame, yo quisiera tener eso, amado. El hombre de Dios estaba bien, amado, iglesia de Cristo. Gracias, amado. El hombre de Dios estaba bien. Yo me imaginaba al profeta Elías que cuando se levantaba, pastor, en la mañana, solamente hacía así, el pan estaba ahí, la carne, guapo. El hombre de Dios cuando tenía sed solamente metía la mano al arroyo y fuapiti. El hombre estaba bien. Todo estaba bien con el arroyo, todo estaba bien con los cuervos. Dios reservó esos cuervos exclusivamente para el profeta Elías. Entonces escuche esto. Mientras Israel ya estaba padeciendo por una sequía, mientras en Israel habían personas que estaban muriendo por causa de la sequía, mientras en Israel habían personas que estaban enfermándose por causa de la sequía, escuche esto, el mismo que profetizó la sequía estaba siendo alimentado. ¿Sabe lo bien que estaba ese hombre, iglesia de Cristo? Yo digo que eso es un hotel de 5 estrellas, es un resort de 5 estrellas, que estaba el hombre de Dios. ¿Cuánto dicen gloria? Y Elías en ese momento era un turista. Bien estaba el hombre de Dios. Todo bien con el arroyo. Y así muchas veces estamos nosotros como el profeta Elías. Todo está bien en la casa. Bueno, como tú estás bien. Y en la familia bien. Imagínense. Todo está bien. Todo estaba bien con el profeta Elías.
El hombre, yo me imagino que danzaba en un pie, brincaba de alegría, de gozo, de regocijo. Imagínese usted por un momento la contentura que tenía este gran hombre de Dios. Bien. Así muchas veces, cuando nos preguntan por el matrimonio, por el trabajo, ¿cómo está el trabajo? Bien. La casa bien. Todo bien. La nevera está llena. Todo está bien. A su nombre. Pero escuche lo que dice el siguiente verso. Todo estaba bien con el profeta Elías. Y el verso 7 dice: pasando algunos días, diga usted conmigo, se secó el arroyo. Wow. ¿Y ahora qué pasó con el profeta Elías? Después que el hombre estaba siendo alimentado, el arroyo se seca. Después que el hombre de Dios estaba siendo alimentado, ya los cuervos dejaron de descender. Y yo me imagino la depresión que el profeta Elías le dio cuando vio que ese arroyo se secó. Dijo: no, hombre, ¿y ahora? Ya no había cuervos que estaban descendiendo. El arroyo estaba seco. Le aseguro a usted que el profeta Elías no tenía la misma fuerza que tenía cuando el arroyo estaba en su gloria. Le aseguro bien que cuando Elías vio el arroyo que se secó, esto fue un choque difícil para el profeta Elías. Imagínese, está viendo una sequía. Ahora el mismo que la profetizó está padeciendo por lo mismo que él profetizó. Escucha cómo son las cosas de Dios. Ahora el hombre está en una situación difícil con el arroyo seco. Y yo me preguntaba: Señor, pero ok, tú le permitiste el arroyo al profeta Elías, pero ¿por qué permitiste que el arroyo se secara? ¿Qué pasó ahí? Yo me imagino en esos momentos del profeta Elías, tal vez los tipos de pensamientos que pasaron por su mente. Señor, me abandonaste. Señor, tus promesas. Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, yo te he sido fiel y ahora el arroyo está seco. Señor, yo te he sido fiel y ahora con mi casa. Señor, yo te he sido fiel y ahora con mis hijos. A veces nos encontramos en esa situación del profeta Elías, que vemos que ya las esperanzas se están agotando. El arroyo se secó. Y cuando el arroyo se seca, nos sentimos tan... ¿A cuánto de nosotros se nos ha secado el arroyo? ¿A cuánto de nosotros nos hemos encontrado en esta verdad parecida que estaba el profeta Elías? Ya nada está marchando bien. Yo he estado orando. Yo he estado ayunando. He estado buscando tu rostro. He estado pagando un precio. Pero ¿y ahora? No veo nada. Toco la puerta y nada. Llamo y nada. ¿Dónde tú estás, Señor? Me imagino que esa fue en parte de las preguntas del profeta Elías. ¿Me abandonaste? ¿Te olvidaste de mí? Señor, estoy padeciendo. Yo, Señor, le dije: Señor, pero ¿por qué permitiste que el arroyo se secara? Y pude entender varias cosas, pastor. Número uno, el profeta Elías se enfocó en el arroyo y no de aquel que le preparó el arroyo. A veces hay bendiciones que Dios prepara exclusivamente para su iglesia. Pero cuando tú comienzas a poner las bendiciones primero que Dios, después que Dios te bendice, te olvida de Él. Y Dios dice: tengo que secarle el arroyo.
Cuando tú comienzas a depender del arroyo y no de Dios, Dios dice: tengo que secarle el arroyo. Tengo que quitárselo. Jeremías, un profeta leal al Señor, con la que él quería casarse, Dios tuvo que quitársela. Cuando Dios ve que tú lo intercambias por algo, Dios dice: tengo que cerrar la llave. Por eso fue necesario que el pueblo de Israel lo oprimieran. ¿Sabe para qué? Para que se acordaran de Dios. Hay situaciones que a veces Dios permite que estés para que te acuerdes de Él. Hay puertas que a veces Dios tiene que cerrar para que te acuerdes de Él. Pero ¿sabe qué? Aunque el arroyo se secó para el profeta Elías, Dios nunca abandonó al profeta Elías. Wow. Dios nunca abandonó al profeta Elías. Aunque hay cosas que ahora mismo tal vez para ti no estén funcionando, te vengo a decir, la iglesia de Cristo: Dios no se ha olvidado de ti. Dios no te ha desamparado. Dios te tiene muy pendiente. Y el verso 8 dice: después que el arroyo se seca, y dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ya con esto voy aterrizando. Después que dice la Biblia que el arroyo se secó y duró unos días, quién sabe cuántos días fueron. Luego de esto, Elías escucha la voz de Dios y le dice: Elías, ahora vete a Sarepta. Y sabe que puede entender con esto, de que es cierto que Dios permitió que el arroyo de Querín se secara, que la puerta de Querín se cerrara, pero es cierto también que Dios le abrió la puerta de Sarepta al profeta Elías. Wow. Vuelvo a repetir esta palabra. Es cierto que el profeta Elías vio que el arroyo se secó, pero es cierto que después Dios le dijo a Elías: Elías, vete ahora a Sarepta. Yo le di orden a una mujer que te sustente, diciéndole: Elías, el arroyo se secó, pero yo no me he olvidado de ti. Elías, el arroyo se secó, pero ya yo preparé la próxima victoria. Aleluya. Y la pregunta mía es, para ir concluyendo: ¿dónde Elías realizó milagros y prodigios? ¿En el arroyo de Querín o en Sarepta? ¿Alguien dice amén? ¿Dónde el profeta Elías Dios lo usó? ¿En Querín o en Sarepta? En Sarepta. Y dice la Biblia que allá en la viuda le dio un pan. Una de las primeras señales fue que el aceite y el trigo se multiplicaron. La siguiente señal fue que el hijo de la viuda se murió y Dios lo resucitó a través del profeta Elías. O sea, hay cosas que tal vez para ti hoy no están funcionando, cosas que se han cerrado, pero Dios lo está permitiendo, es para que vayas a Sarepta a experimentar otros niveles de gloria mayor.
Lo que tuviste en Kerim no se compara. Lo que Dios hará contigo en Sarepta. Prepárate, iglesia. Sarétate. ¡Ay, ay, 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 ay! Si el arroyo no se hubiese secado, Elías no hubiese experimentado esos niveles de gloria. Guay, ahí se cumple lo que dice Pablo. Esta leve tribulación es algo momentáneo y simplemente me va a producir un cada vez más y excelente, eterno peso de gloria. Prepárate para la multiplicación. Prepárate que Sarepta te espera. Prepárate porque verás lo que nunca vi. La gloria postrera será mayor que la primera. Todavía tú no has visto nada de Dios. Todavía no has visto nada. Es necesario que se seque el arroyo. Es necesario que los cuervos dejen de descender para que te encuentres con la gloria de Dios. Diga usted conmigo, se secó el arroyo, pero Dios no me ha abandonado. Diga usted conmigo, se secó el arroyo, pero Dios no me ha desamparado. Diga usted conmigo, se secó el arroyo, pero la puerta de Sarepta, ahí es donde yo voy a evidenciar el mayor peso de gloria de lo que Dios hará conmigo. Aleluya a su nombre. Denles aplauso al Señor. Hasta aquí son mis 45 minutos. Y le digo, iglesia de Cristo, de que tal vez Elías no entendía en ese momento lo que estaba pasando. Pero lo importante, pastor, era que Dios sí entendía lo que estaba pasando. Lo que tú no entiendas hoy, mañana tú lo vas a entender. Lo que hoy te está causando molestia, mañana te va a causar regocijo. Aleluya. Lo que hoy te está turbando, mañana tú vas a decir, bueno, ahora entiendo. Lo que hoy no es, Dios mío, Jehová, lo que hoy no entiendes, lo entenderás. Y quiero decirle a algún amigo que esta hermosa tarde quiera confesar a Jesús como Señor y único suficiente Salvador. Si hay algún amigo, una alma que entiende que el arroyo se le ha secado, que algunas cosas en su vida no han funcionado, matrimonialmente, ministerialmente, familiarmente, hoy te digo, hoy es la oportunidad de acercarte nuevamente a Cristo. Gloria al Señor. Si hay alguien que quiere confesar a Jesús, alguien que quiera reconciliarse con Cristo, estamos aquí para orar por ti. O si hay algún hermano específico también que necesita la oración, estamos aquí para orar por ti. Gloria al Señor. Y te digo, iglesia de Cristo, Dios está contigo como poderoso gigante. Dale ese aplauso al Señor.